Hola, bienvenidos a este video en el que veremos la descripción de flip-flops y registros en VHDL. En principio, vamos a ver la descripción de un flip-flop tipo D, que es el flip-flop más utilizado en diseño digital en dispositivos FPGA. Este tipo de flip-flop tiene dos entradas y una salida. La entrada D, la salida Q, y la entrada reloj sensible al flanco. Que sea sensible al flanco, indica que la activación de esta entrada detectará el instante en que ocurre un cambio de nivel en la señal de entrada. Se dice que es un flanco positivo cuando la transición es de un nivel 0 a un nivel 1. En este caso, cuando hay un flanco positivo en la señal conectada a la entrada clock del flip-flop, hará que la salida Q tome el valor de la entrada D. La salida Q no cambiará si no hay flanco positivo en la señal de reloj del flip-flop. Puede también indicarse que la señal de reloj del flip-flop sea sensible al flanco negativo. Se dice que un flanco es negativo cuando el cambio de a señal se produce de un nivel igual a 1 al nivel igual a 0. La indicación de la sensibilidad a un flanco negativo se indica con un círculo en la entrada de reloj en el símbolo del flip-flop. El flip-flop también cuenta con una señal de reset. En el caso que se muestra en la figura, la señal de reset es activa con nivel en 0, indicado por el círculo en la entrada de reset al flip-flop. Cuando se activa la señal de reset, es decir cuando toma un valor de 0, la salida Q del flip-flop tomará un valor de 0. Si la señal de reset está activa, el flip-flop no responde a la señal de reloj. Se dice entonces, que la señal de reset es asincrónica puesto que se activa independientemente del estado de la señal de reloj. ¿Cuál es la importancia de los flip-flops en el diseño digital? Para contestar esta pregunta, volvemos a recordar la implementación de funciones lógicas con compuertas digitales. Las compuertas digitales implementan en la salida la función lógica de los valores de las entradas. Cuando se modela una función lógica, siempre se consideran que los valores de entrada son valores lógicos, es decir, 0 o 1 y que la salida también toma un valor lógico de 0 o 1. Sin embargo, las compuertas digitales están implementadas con componentes electrónicos que funcionan con voltajes y corrientes eléctricas. En tecnología CMOS, un valor lógico 0 está asociado a 0 volts, y un valor lógico 1 está asociado a 5 volts. Aunque podemos considerar que las entradas cambian de un valor al otro en forma instantánea, cosa que no ocurre, pero es una consideración que simplifica nuestro análisis, las salidas van a necesitar un determinado tiempo para cambiar de un voltaje a otro cuando sea necesario un cambio lógico de la salida. Transcurrido todo el tiempo necesario para que el cambio se concrete, el valor de la salida estará en el valor lógico que la función implementa. Sin embargo, mientras que el cambio va ocurriendo, existe un transitorio en que los valores de voltaje de la salida no pueden ser asociados a valores lógicos definidos. En dicho transitorio, la compuerta digital no tiene entonces un comportamiento lógico. Podemos observar entonces que, si eliminamos el tiempo en que se producen las transiciones, el comportamiento de la compuerta es el comportamiento lógico deseable. La eliminación de este tiempo de transición se puede lograr discretizando el tiempo, es decir, haciendo que los valores de las funciones lógicas sean tomados solo en instantes de tiempo en que están estables. Esto se logra mediante la actualización de la salida de un flip-flop en el flanco de la señal de reloj. La entrada del flip-flop puede tener una señal con transitorio, pero no se propagará por el flip-flop debido a la ausencia de un flanco en la señal de reloj. Una vez que se estabiliza la entrada del flip-flop, se está en condiciones de modificar la salida Q dando un flanco en la señal de clock. Es así que, los tiempos de transitorio son eliminados coordinando la ocurrencia del flanco de reloj cuando las señales están estables. Los flip-flop con reloj son de gran importancia en el diseño digital en dispositivos FPGA. El flip-flop es entonces un elemento de memoria que almacena el valor que tiene la entrada en el flanco de reloj, y lo mantiene estable hasta el próximo flanco de reloj. Al almacenar solo el estado de una sola señal de entrada, si se desean almacenar más señales de entrada, entonces habrá que utilizar un conjunto de tantos flip-flops como señales de entrada.
Este conjunto de flip-flops debe registrar todas las señales de entrada en el mismo flanco de reloj, y ser inicializados con la misma señal de reset para que las salidas sean consistentes. Esto es, que la información de las salidas refleje el estado de las entradas en un mismo instante de tiempo. Por su frecuente utilización, a este conjunto de flip-flops se los denomina registros. Los registros están conformados por varios flip-flops que comparten una única señal de reloj y una única señal de reset. De todas maneras, y por su frecuente utilización en diagramas a nivel arquitectural, que no requieren tantos detalles sino más bien una representación estructural del diseño, la representación de registros se realiza con el símbolo de flip-flop. De todas maneras, si consideramos que un flip-flop es un registro de un solo flip-flop, podemos generalizar su simbología y luego dejar el refinamiento de la cantidad de flip-flops de cada registro para una etapa posterior del diseño. Veremos que, en VHDL, la descripción de un flip-flop y un registro son similares, y que la única diferencia será la cantidad de elementos del vector de las señales de entrada y de salida. En lo que sigue de este curso continuaremos hablando en forma genérica de registros en lugar de flip-flops. A continuación, veremos cómo se describen los registros en VHDL. Recordemos que VHDL es utilizado para describir hardware, y este hardware puede ser representado por esquemáticos. Es decir que siempre en VHDL vamos a estar describiendo algo que podemos representar con un esquemático. Recordemos que nosotros podíamos utilizar los símbolos de las compuertas para representar diseños digitales. No tiene sentido dibujar un símbolo que no representa una compuerta o un componente digital. Lo mismo ocurre cuando describimos hardware utilizando un lenguaje de descripción de hardware, debemos cumplir con la forma en que se describen registros en VHDL. La descripción de un registro se realiza mediante un proceso en el cual la lista sensitiva contiene siempre el reloj y el reset. No puede existir ninguna otra señal en la lista sensitiva. En la parte del cuerpo del proceso, existe una estructura if, con la condición del estado de la señal de reset para determinar si está activa. En caso de estar activo, se asigna a la salida Q el valor por defecto de inicialización, que en este caso será 0. Luego sigue con la cláusula else if, con la forma clock, event, en clock igual a 1. En este caso se está definiendo que el registro sea sensible al flanco positivo de la señal clock. Luego, se asigna a la salida el valor que se desea que tome cuando haya un flanco positivo en el reloj, y finaliza el proceso con end process. Es importante que solo las señales de clock y de reset estén en la lista sensitiva del proceso para indicar cuáles van a ser las señales que van a ser conectadas físicamente a las entradas de clock y de reset del flip-flop. Luego es importante determinar que exista una estructura de if, con el if, como se muestra en este código. Indicando que reset es igual a 0 indica que la señal de reset es activa cuando su valor es igual a 0. De manera similar, si se compara la señal reset con 1, quiere indicarse que la señal de reset será activa con el valor 1, y el flip-flop pondrá su salida a 0 cuando la señal de reset sea igual a 1. Con la cláusula clock, event, en clock igual a 1 se está indicando que la señal clock del flip-flop debe ser sensible al flanco positivo de la señal clock. Si se compara con 0 en lugar de con 1, entonces se indica que la entrada de reloj del flip-flop debe ser sensible al flanco negativo de la señal clock. Luego, la asignación de la señal de salida Q se realiza dentro de la cláusula else if. La señal que se la asigna a la salida Q será la señal o función de entrada del registro descripto. Una alternativa puede ser cuando se desea que no haya reset en la especificación del registro. En este caso, se elimina la señal de reset de la lista sensitiva, y de la comparación en la cláusula if. La cláusula if quedará ahora para la especificación de la detección del flanco de la señal de reloj. Volvemos a la descripción general para ver cuáles son los errores más comunes en la descripción de un registro. Primero podemos decir que la lista sensitiva es incorrecta, tanto porque no están las señales de reloj y de reset, como que haya más señales que no son requeridas.
Luego podemos decir que existen sentencias de VHDL antes de que comience la estructura if, o después de que finalice la estructura if. En cualquiera de los dos casos el sintetizador podrá implementar un hardware incorrecto al deseado. Tampoco es correcto incorporar una cláusula else a la estructura if del proceso. En cualquiera de las modificaciones erróneas del patrón de descripción resultará en una implementación inadecuada puesto que no se reconocerá como un registro. Entonces no sabremos qué hardware implementará ese código que no cumple con los requisitos para la descripción de un registro en VHDL. Siempre será necesario respetar la forma de descripción de proceso registrado para producir una implementación de hardware correcta. El próximo video detallaremos señales y vectores y sus posibles representación numéricas para operación aritméticas en VHDL. Por ahora, muchas gracias.